Bienvenidos a Lo que nadie te dice de ser psicólogo independiente. Parte 2. Sí. Podemos partir con la pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que está siendo independiente? Sea psicólogo, médico, en realidad, porque son formatos bien parecidos, ¿cierto? Sí, la última vez hablamos un poquito de como los desafíos de ser independiente y ahora queríamos conversar un poco con el Samuel respecto como a qué consejos podemos dar para ser Más concreto, ¿cierto? concretamente, Porque claro. hablamos en realidad de los temores, ¿cierto? El nerviosismo, la incertidumbre que genera, pero ahora queremos hablar un poco de cosas concretas, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué camino tomar? O por lo menos en realidad lo que nos ha resultado a nosotros, ¿cierto? Y yo partiría por algo fundamental que es establecerse un horario de trabajo. Sí, Puede parecer simple, básico, pero no. pero en la práctica cuesta mucho de repente autogestionar esa disciplina. No sé qué piensas tú. Me pasó mucho que al principio cuando empecé a atender, claro, como que atendía en horas muy tarde o muy temprano, como cuando uno recién atiende, claro, como que se siente un poquito en deuda, por ende eres como muy flexible y das mucho horario y como que tú eres como casi dándole todas las facilidades como al consultante para que, no sé, puedan estar como cómodos contigo. Claro, Y si bien eso a veces es como, pucha, bien recibido por el consultante, igual tienes que un poquito poner como tu pensar en ti. salud, claro, Claro, como pensar en ti. para de cómo vaya a dar un buen servicio. También. Exacto. Porque aquí pasa, bueno, a mí me pasa un poco, o me pasaba en realidad, cuando no tenía un horario fijo establecido como de trabajo, Ujú. que de repente podía tener 3 pacientes en la mañana y de repente tenía un paciente a las 8 de la noche. Y yo no me sentía que mi jornada laboral había finalizado hasta que tenía Sí, ese paciente a las 8 de la noche recién, y recién claro. decía terminó mi jornada. Y claro, entre medio de la jornada podía hacer cosas, ¿cierto? Moverme, pero estaba ahí ese pendiente de no se me puede pasar que tengo a este paciente a las 8, ¿cierto? Es que uno entra en modo espera, po. Exacto, No, eso. Uno sí, entra sí. en un modo de espera. Entonces, de repente establecer ciertos horarios acorde a las necesidades de cada persona, ¿cierto? Todos tenemos Ujú. responsabilidades distintas. Algunos profesionales pueden ser papás o pueden tener otras Claro. actividades, ¿cierto? O incluso complementar con otros trabajos, pero tener como un horario armado es importante, ¿cierto? Y tratar de cumplirlo en la medida de lo posible, ¿cierto? A medida que uno va Ujú. avanzando. Otra cosa importante, Marce, yo creo, es el tema de tener donde visibilizar un poco las Claro. experiencias de los pacientes que uno va dando de alta en algún momento. ¿Qué piensas de eso? Es súper importante. Yo me acuerdo que cuando recién empecé, igual si ya estaba como, bueno, no habían como las plataformas que ocupamos ahora, Claro, pero ya en Instagram, por ejemplo, podía poner como, no sé, le pedí como quizás ciertos consultantes que dieran sus testimonios de forma anónima y uno lo subía a los posts, como a historias también. claro. Pero claro, ahí entramos ya a un lado que igual es importante no descuidar, que es la veracidad un poco, ¿cierto? Claro. A nivel de lo que yo ofrezco hacia la gente que no me conoce, ¿cierto? De los testimonios que estoy subiendo, porque yo podría pedirle hoy, sobre todo hoy en día que tenemos la IA, que es una Sí, cosa po. impresionante, créame un comentario positivo sobre un proceso psicoterapéutico finalizado. Ujú. Puedo copiarlo, puedo subirlo a un post y la gente puede creer que en realidad ese es un paciente real. Sí. O sea, no hay nada que me verifique que efectivamente ese paciente o esa historia o ese comentario que estoy subiendo es real. Cuando lo subo desde una cuenta genuina como puede ser Instagram. Y ahí creo que es importante un poco el uso como una herramienta, como una necesidad laboral de repente ciertas plataformas que te permiten que esas verificaciones un poco de comentarios de pacientes sean reales. Claro, por ejemplo, nosotros ocupamos Encuadrado, y esto no es un canje ni nada, obviamente, Claro, pero existen harta, está como Agenda Pro. Me acuerdo que cuando yo era más chica también se ocupaba harto Doctoralia, claro, ¿cachai? Ahora creo también. que no se ocupa tanto, pero ahí Pero servía sigue harto. estando, claro. Y Sí, que cumplen como un criterio de verificar que exacto, efectivamente hay una persona real detrás de ese comentario. En el caso de Encuadrado, solo personas reales y con atención claro, real pueden como comentar o evaluar. Entonces yo creo que eso igual es importante porque le va dando un poco de transparencia a la al gente. proceso también. Exacto, la gente va viendo que contigo pueden mejorar porque ya han existido personas que han mejorado con tu intervención psicoterapéutica y va dando un poco una sensación de confianza incluso antes De empezar. de iniciar el proceso. Sí, yo creo que es súper importante y quizá a veces como psicólogos nos da un poquito de cosa como hablar de nuestro trabajo, sobre todo cuando somos independientes.
Pero, claro, yo creo que hay que cuidar mucho la línea de esta de como no dar cringe o no venderse de alguna forma como negativa, como con mentira o cosas así. Claro. Pero sí es bueno a veces, claro, como enfrentar un poquito ese miedo y pedirle a los consultantes, no sé, sus testimonios o contratar estas plataformas que estamos hablando para que al final las personas también quieran atenderse contigo por lo que ofreces. Creo Claro. que eso igual es complejo, como realmente al principio cuando uno empieza siendo independiente, como creer que tienes algo bueno que ofrecer. Quizás como que no es como tan Claro, falso también, ese como síndrome del impostor, ¿cierto? Que te muy ocurre como, clínico, sí. bueno, ¿quién me creo yo para estar contando experiencias de cómo el trabajo con mis pacientes le ha cambiado la vida? Sí, Bueno, somos una profesión que trabajamos con el dolor humano, tocamos temas muy profundos en psicoterapia y por lo tanto suelen tener cuando se logra bien un proceso suele tener un impacto significativo en la vida de las personas. ujú, Y aquí viene algo importante que es llamarse el tema de exponerse, porque al ser independientes tenemos que ocupar alguna plataforma para visibilizarnos, ¿cierto? De alguna manera. Y siempre uno se va a encontrar con comentarios denostativos, ¿cierto? Y a veces claro. pueden venir de gente cercana, de, oye, ¿qué se cree este terapeuta que está alumbrando quizás los casos que tiene? Por dar un ejemplo extremo, pero la exposición nos va a llevar a encontrarnos tantos comentarios como positivos, ¿no? Lo importante es que uno tenga claro la razón Por por la la que lo cual lo hace, está po. haciendo, y la razón es que es una necesidad laboral, Sí, ¿cierto? Y ahí toco con otro punto que también suele generar esto mucho más comentario a veces externo, que es cuando uno comienza a grabarse, ¿cierto? sí, Comienza a subir videos a redes sociales. em, no todos, pero yo creo que en realidad para la gran mayoría, como independiente, creo que es canasta básica al menos tener un perfil en Instagram, que claro, es como una de las plataformas más consolidadas acá en Chile, ¿cierto? Que casi todo el mundo tiene un Instagram o te pide como referencia, dame tu Instagram, claro. ¿cierto? En donde idealmente ojalá uno pudiese tener un rostro, ¿cierto? Que la Ujú, persona que se acerca a ti diga, bueno, ¿quién es el psicoterapeuta Andrés, Juanito, Samuel, Marcela? Me meto al perfil de Instagram y veo un rostro, ¿cierto? claro. Cuando veo un video de una persona, del psicoterapeuta hablando de un tema, no veo solo un rostro, veo un tono de voz, veo conocimiento, veo desplante, veo cercanía del terapeuta y me voy construyendo también Una imagen. una imagen, una idea, que tiene como fin que la persona que quiera idealmente atenderse contigo te comienza a conocer. Y yo creo que para nivel ser como consultante o paciente, incluso como si yo me pongo en posición paciente, a mí me sirve mucho también ver esos perfiles porque me permite anticiparme así, escucha, como esta persona quizás me voy a sentir cómoda en esta primera sesión, o ya sé lo que trabaja, sé su mirada de ciertas cosas, entonces quizás eso me permite con mayor facilidad como atreverme a dar el paso de iniciar cualquier tipo de proceso, ya sea de Total, psicológico o de otra total, prestación de servicio de salud, como... totalmente, yo creo que sí. Creo que hay hartos, bueno, yo creo que todas las disciplinas hoy en día hay harto como tipo de influencer Claro. profesional, pero no sé, pues yo he visto algunos dermatólogos que son bien conocidos, que Sí. transmiten harta confianza y la gente toma hora con ellos. Psiquiatras también Psiquiatra un ahora. poco. Y tiene que ver con, como digo, conocer este lado más blando de la persona. Uno dirá a veces, oye, subí un video hablando de una anécdota que me ocurrió. Sí, Pero bueno, eso también te transmite un poco la calidad humana del profesional al cual tú vas a asistir. sí. Y para mí, como alguien, como tú decías, que va a médico, al psicólogo, a cualquier otro servicio, es importante. Y uno va en base a referencias también, pues, ¿cachai? Como que, y ahí como en base a lo que tú me decís, igual como que siento que es importante conversar respecto a como las cosas que uno sube igual como a redes sociales, porque si bien, ya si nos metemos como en el lado como deep de TikTok, por ejemplo, claro, como que igual quizás pueden haber colegas o incluso personas que solo hablen de salud mental que van a, no sé, por tener más visibilidad, quizás decir cosas como contraproducentes, por decirlo Ya, menos, yo tengo un como... ejemplo, tengo un Ya, ejemplo. ya. Darle duro al trastorno narcisista. Ya, sí, Yo ese es creo como que el, ese, sí, como mira, el caballito de batalla, como los influencers, ahora es como, no, mi ex es narcisista, mi mamá es narcisista, todo el mundo es narcisista hoy día, como, sí, sí, darle duro ahí. sí, Es como, claro, un poco, y esos son, pero yo creo que eso mismo que tú dices son ujú. preguntas que uno igual se va haciendo en el Sí, pues, camino, ¿cierto? ¿Qué tipo de contenido estoy haciendo? ¿Estoy haciendo un contenido genérico? No, claro, porque claro, puedo quizás ganarme 1000 likes diciendo como, no sé, por qué mi tantito es narcisista o lo que sea, pero al final también tienes que pensar como terapeuta y como persona, como a nivel ético, como
si vale la pena tanto esa exposición, si va a ayudar en algo. Por ejemplo, no sé, ya yo estoy ahora pegada haciendo análisis de casos de series y ahora me he preocupado de poner conscientemente como ya, soy psicóloga clínica, me gusta analizar estas cosas, pero no tengo la verdad absoluta y es porque no la tengo. Y al menos yo intento ver que en ese sentido, como siempre hacer el hincapié, sobre todo en TikTok, de que, chuta, como que no hay una verdad ni no hay, nadie es tan bueno o tan malo. Porque es re fácil ahora, sobre todo con la instrumentalización del lenguaje psicológico, sobre todo Claro. en redes, como decir, no, es que pongo mi límite, entonces no le hablo más a este tipo porque me hizo esto. O no, dejamos de ser amigas porque, no sé, no respetó que yo quería estar sola. ¿Cachai? Como, y al final como que ocupáis palabras de psicología, pero Claro. como Llevar el mal discurso puestas. psicológico al extremo un poco, ¿no? Claro, ¿cachai? Entiendo. Totalmente. A mí me pasa, siempre lo trato como de tirar de manera infiltrada los videos que subo, que siento que el discurso psicológico en redes sociales tiende a ser muy moralista. Como que los posts suelen ser mucho más centrados en quien ha sufrido a Claro. raíz de ciertas situaciones, más no quien quizá por diferentes motivos ha hecho daño. Y Ujú. en psicoterapia te llegan de todos los perfiles. Sí, sí, Como se dice, a la iglesia van pecadores, bueno, a psicoterapia también van seres humanos llenos de errores sí, pues, y errantes sobre todo. Y, claro, y eso es súper importante, entonces preguntarse un poco, bueno, primero, hacer contenido para mí es algo esencial. lo Tú básico. verás del modo, carrusel, escrito, si quieres comenzar a hablar, Reels, que ayuda claro. mucho a trabajar herramientas comunicacionales que igual son importantes. A perder el cringe de verse uno Exacto, y mismo. que es normal que dé vergüenza, y eso es Sí, importante porque mucha gente dice, ay, es que no me gusta, es que ser independiente también es un trabajo, como todo trabajo, que te va a enfrentar a hacer cosas que a veces no son tan agradables. claro, la diferencia es que no hay un jefe que te esté dando el látigo como que tienes que ser tú la persona que se esté dando el látigo un poco como Claro, obligándote a salir de esa zona de confort igual. exacto, entonces muchas veces ver si, por ejemplo, salir frente a una cámara, que no es fácil, Ujú. o hablar de manera fluida, que tampoco es algo fácil, te genera incomodidad, verlo como un desafío a trabajar, como una necesidad laboral, si no es algo que te guste genuinamente, porque de verdad hay gente que le encanta y fluye Claro, y bien por ellos, pero pero no no es es mi mi caso. caso tampoco. Pero verlo como una necesidad laboral. Como digo, la gente aprecia mucho cuando puede escucharte, ver tu cercanía, ¿cierto? Y tener una imagen de ti de Sí, alguna manera. y creo que si bien es como, pucha, pueden haber muchas opiniones respecto ahora como la masificación de las redes sociales en profesionales de la salud, yo creo que una vez lo leí como en TikTok y me hace mucho sentido que al final, si no somos los psicólogos los que hablamos, en este caso como de salud mental, lo van a seguir haciendo personas que no lo son. Oye, Entonces, eso es verdad. como que es importante igual, pucha, uno estudia esto 5 años, después uno se especializa, hace postítulos, posgrado. Al menos nosotros sé que estamos siempre constantemente estudiando y claro, a mí el síndrome del impostor me pega fuerte y creo que igual es como exponerme a ese malestar, a ese miedo, como aún así, no sé, motivarme a hablar de un tema o hacer un post. Porque al final, claro, aunque sienta que me puedo sentir como vulnerable porque no sé todo, que es algo que me pasa mucho, digo, esto de no Claro, saberlo todo, pues te lo estoy exponiendo y eso es algo que igual trabajamos en el propio espacio de psicoterapia como psicólogos también. Yo claro. creo que sirve hacerlo porque incomoda y también te da como esa fe como con los consultantes de que lo podía acompañar esa incomodidad porque sabes que también va a funcionar. Totalmente. Y fíjate que lo que hemos hablado ya te va armando un perfil que para la persona que está buscando psicólogo tiende a ser atractivo en el sentido de que si soy independiente quiero sustentarme económicamente, Ujú. ¿cierto? Ya hablamos de que si voy a tomar, por ejemplo, terapia con el psicólogo Juanito Pérez, me voy a meter a su página de Instagram, lo voy a ver cómo habla, voy a ver su opinión, voy a meterme a su página, voy a ver opiniones de otros Claro. pacientes, entonces ya me voy haciendo una idea del profesional y a eso le sumaría un punto que es clave, Marce, que es tener comunicación con otros profesionales, tanto psicólogos como de otras Sí, disciplinas, terapeutas ocupacionales, psiquiatras, médicos, neurólogos, etcétera. claro. Es súper importante. A mí esa parte me cuesta más, pero sí, al menos creo que como independiente me sirvió mucho rodearme más de otros colegas psicólogos, como psicólogos. Por ejemplo, ya el mismo Samuel. Como nos conocimos porque Discutimos casos literalmente clínicos. discutimos casos clínicos. Yo ahí le hablé al Samuel como, oye, como conversemos de un caso, como tenía muchas ganas de supervisar y se nos, bueno, ahora se nos dio esta amistad que tenemos. Sí, Pero, pero sí, como que creo que, me acuerdo que en la U igual nos decían harto, pucha, una profe que me gustaba caleta, como que siempre nos decían como,
chicos, como que salgan de la U y tengan club de lectura, siempre manténganse actualizados, vayan a congresos, vayan a cursos, porque es importante como en una labor tan solitaria como es la clínica, tener como una red de apoyo de personas que también están en la misma que tú. Y creo que eso también es un deber ético, pero sobre todo del cuidado del terapeuta, que a veces no todo es supervisar casos, pero a veces ya conversar con alguien que le pasa algo similar a ti, como que tienes que escuchar cosas muy dolorosas y frustrantes todos los días, como que alguien te entienda y poder como, Claro, claro. claro, desahogarte en conjunto. Y siento que eso nos ha servido harto a los dos. Totalmente. Y la contención entre colegas de la disciplina yo creo que es algo importante, sobre todo con lo solitario que tiende a ser psicólogo independiente, o en realidad cualquier profesión en la que uno es independiente. La contención es importante y es parte del autocuidado. Un buen profesional también contempla el autocuidado, entendiendo que le va a permitir estar en mejores condiciones para hacer lo que ya sabe, y eso es fundamental. Y muchas veces toca aprenderlo a la mala, así que si lo están escuchando, por favor traten también de darle un espacio al autocuidado antes de quemarse. Y también porque te permite dar una visibilidad de que, oye, este profesional no trabaja oculto. Claro. Y yo creo que eso es clave, como tú decías, el tema, me refiero de la ética profesional, de decir, bueno, es muy tentador quedarte en no dialogar con nadie, hacer tu trabajo silencioso con los pacientes, pero ¿y si te estás equivocando? Sí, como no exponerte a que un otro te diga como, Sí. quizás podría hacer esto de otra forma. Sí. O que un psiquiatra te diga, oye, ojo con esa indicación, porque Claro. yo le estoy dando este fármaco y en realidad lo que tú estás haciendo estamos yendo a caminos distintos. O con otros psicólogos que pueden ser especialistas. Oye, lo que me mencionaste igual podría ser, no sé, pertenecer a algún rasgo de la neurodivergencia, lo has Claro. explorado, si es que no es tu especialidad, por ejemplo, temática relacionada a la neurodivergencia. Y así el diálogo interdisciplinario te permite ir cometiendo menos errores, ¿cierto? Que es como un poco Claro. la lógica de poder estar discutiendo casos, conversando, escuchando de otros expertos, porque uno no puede ser experto en todo, ¿cierto? Sí. Y eso es fundamental. Y no es lo mismo que un psicólogo te diga, busca psiquiatra, a que un psicólogo te diga, mira, tienes estas 2 o 3 opciones de psiquiatra, he trabajado con los 3 y ambos son excelentes profesionales. Hay una diferencia ahí importante respecto de la seguridad que yo le estoy entregando al paciente. Le estoy diciendo, Claro. yo trabajo y he sacado casos clínicos adelante con profesionales también que son sequísimos en lo que es su área. Entonces va dando una seguridad, y esa seguridad también va permitiendo que la intervención en los casos sean efectivas, ¿cierto? Que efectivamente logremos conseguir un alta con la persona que asiste a terapia y no tenerla 5 o 7 años ahí con los mismos No, por síntomas que a veces favor. pasa. Sí. Sí, No diremos cuándo pasa, pero pasa. pasa, ¿cierto? ¿Qué más podría aconsejar? Bueno, el tema de la organización económica, que siempre es importante. Yo creo que una de las cosas igual importantes con quizás buscar una plataforma, que creo que lo mencionamos una vez en el primer capítulo, que tiene que ver con la incomodidad de los pagos. Por ejemplo, como ya la plataforma que ocupamos con el Samuel, que es Encuadrado, nos sirve mucho porque ahí el consultante puede llegar y pagar, por ejemplo. Distintos medios de pago, Distintos tarjeta, medios de pago, tarjeta, transferencia, y la boleta se hace la boleta automáticamente. automática también, como que eso igual te quita harta carga, sobre todo yo que tengo TDAH, harta carga administrativa, que Claro. encontraba horrible antes de eso. Y también te permite como darle más facilidades de pago al paciente, que cuando a veces no tenéis una plataforma, claro, es como solo transferencia. Claro. Y a mí me pasó mucho cuando estaba recién empezando, que era como, ya, sí, págame a fin de mes. Y después no pagaban, era como, pucha, como igual, Ya, sí, sí. como que creo que esa plataforma igual te da más seriedad y es distinto como quizás también poner bien tu encuadre, como de ya, esta persona me va a pagar antes, después, es una sesión, cuándo puedo flexibilizar, cuándo no. Y yo Claro. creo que ahí de nuevo te encontraré con ese miedo de como, chuta, como que si no soy la persona más flexible del mundo, como que nadie va a querer atenderse conmigo. Y creo que es un miedo que hay que enfrentar y un poco Exacto. creerse un poco lo que estáis haciendo. Claro, tener seguridad. Si tú estás, y eso es importante, si tú estás invirtiendo en una página, hay visibilidad de experiencia de pacientes reales, que eso nos ayuda a verificar la página, de que la gente logra mejorar en un proceso de trabajo contigo, de que estás dándote el tiempo de hacer contenido para informar a la gente a través de redes sociales, que te estás afrontando a veces si te cuesta, por ejemplo, hablar frente a una cámara, a tus temores para poder entregar un servicio de mejor calidad. Tienes todo el derecho del mundo a exigir el cobro que es justo por ese servicio. Y mi consejo siempre, y yo creo que esto es compartido con cualquier disciplina que es independiente autónoma, cobrar antes. Sí. Cobrar antes.
Y si la persona se molesta por eso, bueno, tendrá que trabajar ahí la gestión de la frustración de la persona, Obvio. pero no es una responsabilidad de uno como profesional. Cuesta a veces, da temor, siempre el tema de cobrar genera cosas. Sí. Me pasa en el Subway, cuando voy y me dicen todavía, deja propina, y digo no, igual me siento incómodo y siento que lo Sí, justo es decir que no, pero es muy incómodo, ya. sí, es verdad. Pero pasa algo parecido, ¿cierto? Cuando toca cobrar y toca también ahí aprender a tolerar que no, en realidad no estás pidiendo un favor, estás cobrando un servicio que tú has dedicado tiempo, que estudiaste 5 años más los años de posgrado, ¿cierto? Para poder dar un servicio de calidad, o sea, no estás cobrando cualquier cosa. Y yo creo que eso es algo que, pucha, la otra vez también leía como en una conversación de TikTok, como que claro, a los psicólogos nos puede gustar mucho lo que hacemos, podemos tener genuinamente mucha vocación y tanto yo como Samuel hemos tenido y tenemos valores diferenciados para ciertos casos, como que no es como, ah, ya solo lo hacen por la plata, como a veces dicen, pero también hay que entender de que, pucha, como que tiene que haber un intercambio monetario para que el paciente también sienta que es como el Significativo. espacio, claro que es significativo, como que le toma el peso al espacio, como que él está invirtiendo en sí mismo o trabajando en sí mismo, ¿cachai? Como que está trabajando en mejorar, o no sé, en hacerse cargo de sí mismo, de alguna forma. Claro, totalmente. Totalmente. Y lamentablemente yo creo que esta frase la escuchamos mucho en la universidad que le decían algunos Ujú. profes. No hagan atención gratis, no porque no haya gente que lo necesite, sino porque por un tema cultural de la sociedad que vivimos, la gente tiende a relacionar lo gratuito con algo barato de mala calidad. Sí, es Y cierto. eso es un punto importante. Y otro tema ahí importante que se me vino a la cabeza es como que yo antes no lo hacía tampoco, que es esto de ya, como que puedes reagendar la sesión con tantas horas, obviamente exceptúan emergencias de ambas partes, yo siempre lo explicito, pero claro, como que ahí a veces quedarse con ese encuadre, como de no, es 24 horas y así es. Claro, y si no hay un motivo de peso, bueno, se hace el cobro Claro, igual. se cobra igual, porque al final es tu tiempo, por ejemplo, a mí me pasaba que también hace, pues yo a veces arrendo box, entonces también tengo que pagar el box antes, entonces esa plata también es como algo que es una pérdida para ti, porque a pesar de que te guste mucho tu carrera y tu trabajo, que quieras genuinamente ayudar a las personas, también te tienes que ayudar a ti mismo como para dar bien ese Totalmente, servicio. totalmente. Y uno habla mucho de poner límites y creo que a veces como psicólogos nos cuesta mucho poner límites justo en esas cosas, pues. Sí. Es verdad, es un desafío y a veces yo por lo general en muchas cosas en donde trato de poner límite en el día a día aprendo también de mis propios pacientes. Ujú. Me suena una fuente de motivación de decir, oye, mi paciente tanto le está poniendo ganas con esto, bueno, yo también le voy a poner ganas con lo que me está costando a mí quizás establecer ciertos límites o afrontar o me da un poco de ansiedad. Pero todas estas cosas que hablamos con Marce son lo que logran de alguna manera si uno lo aplica, que no es llegar y aplicar todo de la noche a la Ujú. mañana, ¿cierto? O sea, hay gente que es disciplinada y lo puede hacer y maravilloso, pero es una curva de aprendizaje igual. Sí. Es lo que te puede hacer marcar la diferencia, sobre todo en una etapa en donde están egresando una cantidad de psicólogos enorme, Sí. ¿cierto? O sea, tú levantas una piedra y salen 10 psicólogos. Hay una página que se llama Psicólogos Chile en Facebook, que si alguien pone busco Sí. psicólogo, 1000. me imagino que es como cuando uno va a patronato Sí. y pum, la gente se tira así a bombardearte Claro. para que compres, pa, tarjeta, 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 Ay, tarjeta. sí. Y hay una apuesta de quién te cobra menos y se van bajando, entonces es una locura. No digo si que esté bien o esté mal, solo comento lo que ocurre, lo que Ujú. pasa. Entonces, si uno quiere de alguna manera apuntar a la estabilidad en algún momento como independiente, yo creo que todos estos puntos que hablamos son una base Importante. fundamental. Sí, o sea, básicamente es como que piensen en la persona como que quiere proyectar en la pantalla, que ojalá sea lo más auténtico posible, obviamente, pero que también tenga esta cosa como ética de este es mi perfil de psicólogo, o sea, como que me Ah, posiciono como psicólogo desde acá también. O sea, claro, o sea, por ejemplo, no sé, pues yo en terapia no puedo dar como mi opinión de algo, tengo que basarme en base a lo que la psicología me dice que pasan ciertas cosas como tal. claro. Voy a poner un ejemplo muy extremo que es como Ya. religioso. Por ejemplo, una persona que va a terapia y te dice, oh, me ocurrió algo muy genial hoy día cuando fui a la parroquia y yo soy anti-iglesia personalmente y vengo y le tiro un comentario en contra de la iglesia. Sí, pues eso No, nunca, como, no ¿cachai? tendría Pero sí, ningún sentido. Y no. ese respeto por la diversidad de pensamiento creo que igual es algo que uno, en la medida que va subiendo videos, hablando de temática, le va transparentando a la persona también que quiere tomar hora contigo. Sí, Entonces, po, como mostrar esa objetividad que uno debería tener como dentro de todo como psicólogo. O sea, yo siento que siempre es imposible ser 100% objetivo, pero en base sí tiene que haber como ciertas como normas de objetividad que uno también tiene que mostrar.
Como esto mismo que decíamos, como de quizás no subir un carrusel como con una frase como, no sé, como que sea trendy, como que sea un enganche. Si va a ¿Cómo provocar saber si más, soy un narcisista? claro, si va a provocar más malestar o esto típico, como si tu pareja hace esto, es narcisista, como... No, Claro que porque puede al tener. final hay grises como en todo esto. Sí. Y quizás eso también podéis tener un impacto negativo en esa pareja que es como, no, porque yo leí que si tú llorabas después de una discusión me quieres manipular. Y tú no tenías ni pinche idea si esa persona llora por eso, ¿no? Porque no, cada caso es tan distinto. Claro, Y es tan importante como psicólogo tener eso claro, como que al final en la terapia, en las redes, lo que sea, como que cada persona es tan distinta, cada persona es un mundo y no podemos generalizar. claro. Entonces hay que tener mucho ojo con lo que uno sube también en ciertas cosas. Exacto, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero ahí uno va a vivir un proceso de ir encontrando su estilo también, Claro. ¿cierto? De conociéndose a uno mismo, que le ayuda más compartir. Algunos son más reflexivos, otros son más prácticos de entregar técnicas concretas, otros son más de investigación y están constantemente subiendo contenido de resultados de investigación que leyeron. Entonces ahí la idea es poder encontrar el nicho desde el cual posicionarte y comenzar a mostrarte un poco, ¿cierto? Claro. Y al final del día todo esto suma y puede darte un flujo de pacientes por distintos lados. El boca a boca de las personas que se van Sí. de alta contigo y están agradecidas. Otros colegas que te han conocido en congreso compartiendo Te con ellos. derivan según las Y te temáticas derivan que según... tú Exacto. abordas también. Sí. Psiquiatras que han tenido buena experiencia en pacientes que tienen ellos y después te recomiendan, ¿cierto? Sí. Y lo último y lo más general yo creo que es la publicidad, pagar publicidad. Sí, también puede ser Idealmente donde aparezcas tú. Ese es mi consejo. Más Sí. que un un post. anuncio genérico que no, Ujú. sin rostro, ¿cierto? Algún videito donde pueda aparecer la persona. Pero eso, creo que dijimos harto. Igual. Dijimos harto, como... Pero yo creo que, bueno, y también ahí como recalcarlo de nuevo, como que está bien que estas cosas den miedo, que es algo como complejo elegir ser independiente, pero que no es necesario pasarlo tan solito también. Exacto. Entonces ahí yo diría que como consejo también mucha red de profesionales, de conversación, Realmente mucha, tomarse un café. tomarse un cafecito, o esto mismo que decía mi profe en la U, como tener grupos de estudio. Yo me acuerdo que igual me estuve, pucha, hace como 2 años me metí a hartos grupos de estudio donde leíamos libros una vez al mes y los conversábamos respecto a la psicología o temas. Siento Y si que son eso, colegas, igual pueden escribirnos un mensajito. Un día podemos tomarnos un café si justamente se sienten solos. Ningún siempre problema. estamos disponibles. Entonces, bueno, dentro del tiempo que tenemos. Sí, exacto. Sí que sí. Pero sí, o sea, yo creo que no tenemos que estar tan solitos en una profesión en la que estamos literalmente solos en la sala como de terapia, bueno, online, pero estamos solos. Entonces es importante como no pensar y quedarnos en esa soledad como física también, como que es importante Exacto. tener una contención, Claro. parte del autocuidado, somos seres sociales, necesitamos estar con otras personas. ¿no? Apapachado de vez en cuando. Sí, contenido, obvio que sí. Exacto. Así que eso. Yo creo que con eso estaría. Creo que estaríamos, no creo que no se nos va nada. Nada, así que eso. Oye, gracias por escucharnos Sí, y vamos a estar subiendo próximamente Sí. nuevas cosas de lo que nadie te dice. que nadie te dice. Chao. Cuídense.